Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos encontramos en el tercer día de la primera edición del Congreso CECIP. Como primera ponencia del día de hoy, se tendrá al ingeniero Argeni Rodríguez García, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad de Carabobo, y él hablará acerca de las consideraciones en la simulación del comportamiento elástico de cimentaciones superficiales, quien es ingeniero civil egresado de la Universidad de Carabobo, con estudios de posgrado de diseño sismorresistente de edificaciones de concreto armado y diseño geotécnico y estructural de sistemas de cimentación. Es consultor y calculista en diversos proyectos civiles, con experiencia en la aplicación de interacción suelo-estructura, y además es profesor del Instituto CECI Perú para especializaciones relacionadas a cimentaciones y geotécnica. Bueno, sin más que decir, damos por iniciada la ponencia del ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias al Instituto por esta oportunidad. Bueno, entrando un poco en materia, permítanme compartir este juego de diapositivas con ustedes. Cuando hablamos de simular, este es un verbo que normalmente es un poco extraño en la aplicación de la ingeniería. En el día a día solemos referirnos más bien a modelar, ¿correcto? Siempre cuando estamos hablando de que calculamos solicitaciones, cargas, requisitos de acero concreto, nos referimos a un modelo estructural. Sin embargo, la selección de este término es muy clara en sus pretensiones. Cuando hablamos de realizar un modelo, lo que buscamos es emular mediante un conjunto de propiedades el comportamiento que va a tener nuestra estructura, ya sea la superestructura, ya sea la cimentación o cualquier elemento accesorio, por así decirlo. Ahora bien, cuando hablamos de una simulación a través de nuestros modelos, no es del todo preciso, porque recordemos que tenemos ciertos puntos o de incertidumbre o de sobredimensionamiento. Por ejemplo, podemos tener uno muy sencillo, como son las cargas. Recordemos que las cargas reales que se aplican sobre una estructura son muy diferentes a las cargas que estipulan los códigos. Según los códigos tendremos unas cargas distribuidas con una magnitud importante, una distribución prácticamente homogénea, dependiendo de los usos de las áreas. Sin embargo, cuando vamos a una edificación real, la carga promedio per se suele ser menor a la normativa. Además, la carga va incrementando con el tiempo. Conforme pasan los años, por un fenómeno sociocultural, la carga va incrementando, debido a que, bueno, cuando una pareja, por ejemplo, o una persona compra un inmueble, se muda, va comprando poco a poco muebles, por así decirlo. Entonces la carga, por ejemplo, en un edificio residencial, tiende a incrementar hasta acercarse, más no alcanzar, la carga que indican nuestros códigos. ¿Ok? Entonces, por esa parte, ya allí tenemos una diferencia a tomar en cuenta desde el punto de lo que viene siendo el comportamiento del modelo estructural. Por otra parte, tenemos otras características como lo pueden ser conocimiento de todas las propiedades del terreno, el tratamiento que se le hace a la estructura. Entonces, vamos a observar a lo largo de esta ponencia que hay ciertas cosas a tomar en cuenta. No nos vamos a centrar tanto en el software porque esto tiene como juego. Es decir,
podemos hacer un tutorial muy rápido sobre cómo utilizar SAFE, pero lo más importante son las cosas a tomar en cuenta, es decir, qué implicación tiene cada ponencia, cada cambio que estamos haciendo. Entonces, a la hora de diseñar una cimentación superficial, existen dos métodos o dos vertientes. Tenemos el método rígido convencional, un método muy sencillo de amplia aplicación, y el método flexible aproximado. Cada vez que utilizamos, por ejemplo, el SAFE, estamos utilizando el método flexible. Cada vez que hacemos un cálculo, por ejemplo, de una zapata, cuando utilizamos una distribución de carga y simulamos que la zapata se trata de un voladizo, estamos utilizando el método rígido convencional. Incluso cuando hacemos comparaciones o chequeamos factor de seguridad mediante, por ejemplo, una comparación como Q último entre la carga actuante es igual al factor de seguridad, estamos aplicando una hipótesis de método rígido, ¿ok? En algunos sistemas de cimentación, la aplicación de un análisis más profundo, es decir, de un análisis flexible, no es necesario. Por ejemplo, para una zapata aislada típica, son elementos relativamente rígidos, ¿ok? Una zapata, por ejemplo, puede tener unas dimensiones máximas de 2,5 metros, ya estamos hablando de una zapata bastante grande. Las zapatas por códigos, depende del código de cada país, suelen tener espesores mínimos de entre 20 a 30 centímetros. Si además suponemos que en el nodo zapata pedestal o zapata columna, ¿okay?, se forma un nodo donde se debe dar el correcto anclaje del acero de refuerzo, entonces este espesor incrementa. Por ejemplo, para una zapata cuyas barras longitudinales de la columna o los arranques, como también solemos decirle, son de 3/4 de pulgada, el espesor mínimo se eleva hasta unos 45 centímetros. ¿Okay? Entonces, un elemento con una sección de 45 centímetros de altura que tiene una luz libre, es decir, desde la cara de la columna hasta el extremo opuesto y libre de la zapata, que puede llegar a 1 metro, metro y medio en el caso más exagerado, contra una sección de 45 centímetros, 50 centímetros de altura, presenta un comportamiento muy rígido. Por ejemplo, las luces típicas y las vigas típicas de las superestructuras tienen una relación de 1/10. O sea, para una luz de 5 metros, vigas de aproximadamente 50 centímetros. En estos casos, las deflexiones son muy importantes. Sin embargo, en el caso contrario, cuando tenemos un elemento tan rígido, entonces se da una distribución de esfuerzos bastante homogénea y es razonable asumir entonces un diseño mucho más sencillo que también es mucho más rápido de realizar. Ahora bien, no todos los proyectos son así. Algunos proyectos requieren un grado más de análisis, requieren que lleguemos un poco más profundo. Por ejemplo, losas de cimentación, o también llamadas plateas o barcazas, y de repente algunas zapatas combinadas. Depende también de la geometría de la zapata combinada. Algunas tiras de fundación, algunos muros, o mejor dicho, algunas fundaciones de muros también puede prestarse para este tipo de análisis. ¿Ok? También entran en consideración otros aspectos, como tenemos acá una lista de los principales de ellos. Tenemos por un lado el proyecto y los requisitos propios de este, condiciones especiales de sitio, tipo y distribución de carga, condición geotécnica y naturaleza de nuestra propuesta. Bien, en lugar de hablar de ellos de manera un poco genérica, vamos a tratar de contextualizarlo. Voy a utilizar un caso que he estado calculando hace poco. Es un proyecto con una cimentación relativamente pequeña, pero con unas consideraciones bien interesantes. Se trata de una cimentación, o mejor dicho, es una especie de sótano. Cariñosamente me refiero a ella como la fosa, debido a que son unos muros de contención de concreto armado, con su respectiva losa de cimentación. Esta estructura funciona como soporte a unos equipos electrónicos muy pero muy sensibles. Por esa misma razón, el asentamiento máximo permitido y los asentamientos diferenciales son muy críticos. En esta consideración, el asentamiento máximo permitido, o perdón, mejor dicho, la distorsión máxima es de 2 milímetros
en una longitud o en una luz de 10 metros. Quiere decir que, por ejemplo, de este punto a 10 metros a la redonda, dentro de la misma fosa, por así decirlo, ningún punto puede tener una distorsión, o mejor dicho, un asentamiento diferencial mayor a 2 milímetros respecto al punto que estoy analizando. Desde el punto de vista flexible, es una consideración, una hipótesis bastante estricta. Adicionalmente, también tenemos limitaciones de espacio, pueden observarlo por acá. La estructura debe estar dispuesta en esta zona. Acá colinda contra un sótano ya existente, un sótano que está confinado por una estructura de concreto armado. Adicionalmente, en esta zona pasan unas vigas de riostra que atraviesan el espacio dispuesto para la estructura. El problema es que interactuar con las vigas de riostra puede ser problemático debido a que es una estructura muy antigua donde los criterios sismoresistentes de la época distan mucho de los actuales. No hay información precisa sobre la dotación de acero de esta estructura, ¿ok? También, según se tiene entendido, no consta, se están haciendo unos ensayos para verificar eso. Se trata de acero de baja resistencia, un acero de 1800 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Tenemos además que los equipos suman 25 unidades de 850 kilogramos fuerza cada uno. A nivel de carga es relativamente baja. ¿Okay? Entonces, primera consideración, el proyecto, ¿okay? Antes de partir. Quiere decir entonces que ya tenemos unos lineamientos bien establecidos. Los requisitos de este proyecto son un comportamiento relativamente rígido, donde las deformaciones diferenciales estén controladas, donde no se ponga en riesgo la integridad de la estructura existente, que va a contener el shelter o la fosa que se va a construir por acá. Desde el punto de vista normativo, no deberíamos ni siquiera tocar algún elemento estructural. Cualquier modificación de elementos que pueda conllevar a una modificación del comportamiento estructural acarrea que se deba tomar toda la estructura y actualizarla a la nueva forma. Entonces, lo mejor sería no interactuar. Sin embargo, también está interesante que el contratante, ¿okay? Insiste en que se utilicen las vigas de riostra de la estructura existente para soportar la nueva estructura. Luego vamos a hablar de esto porque se presta para algunas cosas. ¿Okay? La solución es muy sencilla, pero vamos a ir recorriendo las alternativas que se plantearon y qué implicaban. Entonces, en la zona donde se va a construir este elemento, existe una losa de concreto armado de 20 centímetros de espesor, la cantidad de acero de refuerzo es relativamente baja. El sitio está sobre la altura natural, ¿ok? Por unos 2 metros. La estructura está prácticamente, por así decirlo, sobre un pequeño talud. El nivel freático, según la data, se puede encontrar a unos 4.5 metros de profundidad respecto al suelo natural. Es decir, que a lo que sería nuestra cota, estamos a unos 6.5 metros. Adicionalmente, prácticamente el suelo presente es un relleno controlado. ¿Okay? Era una edificación que para su época fue muy importante, tiene un factor de importancia relativamente alto dentro de su industria, entonces hubo unas consideraciones que para su época eran muy estrictas. Como podemos observar, entonces también se especifica que la mayor parte de la carga asociada va a ser de naturaleza estática. El equipo va a reposar allí. Acá pueden observar un pequeño desplazamiento. Acá esto se va a cerrar con un gridding, es decir, unas rejillas metálicas. En la losa de fondo, recordemos que esto es prácticamente un sótano abierto en la parte superior, estipula que pueden estar presentes operadores trabajando, realizando labores de mantenimiento. Los equipos como tal descansan sobre perfiles metálicos posicionados sobre el canto de la fosa. Desde el punto de vista dinámico, realmente la zona no destaca por un comportamiento importante. Sin embargo, el código que utiliza esta organización, para la cual se está realizando el cálculo, es un tanto estricto. Como no hay una data muy importante, vamos a utilizar una aceleración de diseño de 0.5G para el diseño. Sin embargo, realmente esto
a nivel de cálculo, para ser sincero, afecta más que todo al diseño de las conexiones entre el equipo y la estructura, debido a que la mayor carga del elemento completo, ya tomando en cuenta equipo y estructura, es masa no participativa, porque es masa que ya está dentro del suelo. Entonces, no se excita de la misma manera que la masa que forma parte de la superestructura, por así decirlo. El conjunto pesa aproximadamente 130 toneladas, de las cuales solo 20 toneladas son los equipos en la superficie. Entonces, si llevamos esto a un cálculo de energía, de fuerza horizontal, vemos que realmente no es muy importante en magnitud. ¿Okay? Entonces, podemos observar acá en el perfil, se tiene un relleno de 2 metros sobre la altura natural del suelo. Hemos comentado que igual el relleno continúa por debajo de esta cota. Entre los comentarios que se están emitiendo, entre las propuestas, debido a la condición de rigidez tan estricta, se ha propuesto utilizar un relleno de suelo cemento de 1.5 metros por debajo de la cota de fondo de la losa. ¿Ok? O sea, a partir de DF, la profundidad de desplante. Este relleno tiene una dosificación del 8%, luego vamos a hablar de cómo se considera esto a la hora de realizar nuestros cálculos. ¿Bien? Acá tienen una representación de un modelo de SAP 2000, donde tenemos la primera propuesta o la primera corrida, por así decirlo, porque realmente nunca fue la intención conectar la estructura con las vigas de Reostra. Entonces, simplemente para demostrarle al cliente, al contratante, que esta opción no era la mejor. En caso de ser esto, por ejemplo, de que se hubiese aceptado, habría que descubrir el recubrimiento de las vigas de Riostra donde se integran con las columnas y muros de esta fosa, luego atravesarlas con una mecha de gran longitud, pasar el acero, colocar epoxi, un puente de transferencia a concreto acero, colocar el acero de manera que se lograra la longitud de desarrollo requerida. Una vez esté enlazado con el concreto antiguo, colocar todo el acero vertical, por así decirlo, porque estábamos hablando de lo horizontal, colocar el resto de la armadura y hacer el vaciado, obviamente con un puente de adherencia entre el concreto viejo y el concreto nuevo, porque ya es una estructura con mucho tiempo. Adicionalmente, como hemos comentado, el comportamiento de esta viga para absorber tanta carga tiene una longitud importante, no tiene durmientes. Aquellos que de repente no conozcan estas nomenclaturas, seguramente cambia de región a región. Cuando hablamos de durmientes, se refiere a zapatas que se colocan sin columnas para interrumpir la longitud libre de una viga de Riostra. Esto porque muchos códigos indican que la altura mínima de la viga de Riostra está en función de su longitud. Por lo menos acá, la viga de Riostra debe tener por lo menos 1/10 de su longitud libre entre las caras más externas de las columnas a las cuales llegan. Entonces, si tenemos una longitud de 10 metros, por ejemplo, típico de una nave industrial, 10, 12 metros, estamos hablando de vigas de Riostra de 1 o 1.2 metros. Entonces colocamos una zapata a mitad de camino, sin ninguna columna, y esto nos permite acortar la longitud. ¿Ven? La zapata que está allí intermedia transfiere la carga correspondiente a la porción gravitacional de la viga, y también por el confinamiento del suelo es capaz de estabilizarla desde el punto de vista de la flexión. Ahora bien, el colocar esta estructura de esta manera implica que al tener una carga tan bien distribuida, recordemos que son unos equipos que desde el punto de vista de la longitud de la fosa o de la excavación de nuestra cimentación, la abarcan de extremo a extremo. Quiere decir que desde el punto de vista gravitacional tenemos una distribución de carga casi perfecta, salvo por el desplazamiento que tienen hacia un lado las celdas o los equipos, que generan una pequeña excentricidad. Esa excentricidad es muy reducida. ¿Okay? Luego vamos a hablar un poco de números. ¿Qué sucede con esto? Si modelamos esto, es evidente que la distribución de carga en la losa va a ser modificada. En lugar de tener una distribución de presiones homogénea, es como que estemos
sujetando esta estructura fuera del suelo de una grúa con 3 puntos de anclaje, bueno, 6, ¿ok? Uno correspondiente a cada viga de cada lado. Obviamente, si sujeto esta estructura nada más de 3 puntos, se va a generar una distribución de esfuerzos desigual, porque tenemos 3 puntos donde se generan las reacciones que soportan ese elemento. Obviamente, al tener el suelo bajo de la losa de cimentación, parte de la carga llega al suelo directamente y otra parte se va a la viga de riostra. La carga va a seguir la trayectoria más corta. Entonces, existirá una distribución de presiones no homogénea. En los tramos entre las vigas, la presión sobre el suelo, la presión de contacto será mayor. En torno a las vigas, la presión de contacto del suelo será menor. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que como hay una hipótesis, esfuerzo de formación, menor esfuerzo sobre el suelo, menores deformaciones. Si bien desde el punto de vista de la capacidad última, esto me beneficia porque parte de la carga que iría al suelo está yendo a otro sitio, desde el punto de vista de las deformaciones para mi condición de mi proyecto, donde tengo un control de deformaciones tan estricto, me lo está haciendo más complejo. De repente, al tener esta propuesta, el asentamiento máximo disminuye, pero el asentamiento diferencial incrementa. ¿Ok? Algo que resulta evidente, pero la gran pregunta sería, ¿cómo podríamos modelar ese comportamiento? Allí viene un viejo conocido, un parámetro que de repente no es nuevo, no está en el boca en boca actualmente como otros temas, como por ejemplo el diseño por desempeño o la interacción solo-estructura, pero sigue dando todavía mucho de qué hablar, especialmente porque a veces se determina de manera incorrecta. El coeficiente de balasto no es un parámetro geotécnico propiamente dicho. Es, dicho de manera coloquial, ese parámetro que introducimos en el SAFE para representar el apoyo del suelo. ¿Okay? Dicho de manera muy coloquial o de manera de aplicación directa. Desde el punto de vista más teórico, permítanme, supongamos que tenemos un resorte elástico, como aquel que observábamos en nuestros estudios de pregrado, cuando estudiábamos física. Este resorte se rige que su reacción es igual a K por X, ¿correcto? Siendo X el desplazamiento que le es impuesto, K la rigidez del resorte, y entonces se establece una relación que, por ejemplo, si deformo el resorte una unidad, obtengo una deformación, por ejemplo, de 1, porque K es constante. Eso quiere decir entonces que si aplico una carga de 3, la deformación es de 3 centímetros, por ejemplo, suponiendo este caso sin ninguna unidad en específico, ¿ok? Este resorte, entonces, al ser constante, considera que hay un comportamiento esfuerzo-deformación lineal. Es decir, nos mantenemos dentro del rango elástico. Por ejemplo, citando una curva esfuerzo-deformación que todos conocemos muy bien, la del acero, sabemos que hay un rango lineal. Luego llegamos a la cedencia, acá está el famoso FY. Entramos luego al stress yielding, entramos luego a cedencia y hay un último, perdonen, entramos luego a cedencia y luego hay un pequeño bulto que es donde ocurre FU. También suele cumplirse que la mayoría de los aceros o en los aceros correctamente tratados, FU es 1.25 FY, ¿correcto? Entonces, bajo esta hipótesis, puedo decir que el comportamiento se mantiene en este rango. Ahora bien, hay ciertos inconvenientes con esto. El primero de ellos es que el suelo es un material no lineal. El suelo es el material más disparejo que existe. Es un material completamente heterogéneo, cuya caracterización no tiene un sentido directo sobre lo que es la resistencia, debido a que, por ejemplo, podemos tener una arena limosa en Lima, podemos tener una arena limosa en Caracas, y sus características pueden ser muy diferentes, porque entran en juego otras características como su gradación, su
densidad relativa, su número de golpes SPT, si queremos hablar desde un punto de vista ingenieril, la forma de sus partículas, su textura. Entonces, ya a nivel de resistencia entran otras cosas en juego. Entonces, ¿cómo podríamos modelar esto? Desde el punto de vista práctico, depende también del tipo de suelos. Si tenemos un suelo granular, por ejemplo, es un suelo que tiende a ser un poco más lineal, también dependiendo de su compacidad. A mayor compacidad, el comportamiento es un poco más normalizado. En el caso de un suelo cohesivo, va a depender tanto del contenido de humedad como del radio de sobreconsolidación, el OCR. Entre mayor sea el grado de preconsolidación, más lineal va a ser el comportamiento. Tiende a parecerse más a un suelo granular. Incluso algunos suelos cohesivos ya consolidados, ¿okay?, tienen un pequeño ángulo de fricción interna, que no lo consideramos por un tema de que la resistencia se calcula en la etapa de menor capacidad, que vendría siendo la drenada, pero ya eso es otro tema. También depende de la humedad. Todos los suelos pierden rigidez en presencia del agua. Los suelos finos especialmente porque son mucho más plásticos. Bueno, porque son plásticos per se. Entonces, ¿cómo podríamos modelar esto? Podemos, por ejemplo, solicitar un ensayo de plato de carga, cosa que en lo personal ya no tiene mucho chiste, debido a que el ensayo del plato de carga tiene una aplicación muy limitada. ¿Qué me refiero? Un ensayo de plato de carga se realiza con una placa de acero ya tipificada en cuanto a espesor y dimensiones, se apoya sobre el terreno, normalmente se prepara un poco la superficie y se aplica una carga creciente mediante un equipo neumático, normalmente apoyado de un camión. El inconveniente de esto radica en la influencia de carga que presenta esa placa. Como recordaremos, la influencia, por ejemplo, según Bucinex, se describe mediante curvas isóbaras. Estas curvas, representadas de manera más o menos aproximada, sí, indican que, por ejemplo, la variación del esfuerzo vertical a una profundidad Z, es decir, el efecto de la carga de esta cimentación sobre el suelo a esa distancia respecto al fondo de la cimentación, se determina como I sub Z por la carga inicial. I sub Z se desprende de estas curvas isóbaras. La influencia, dicho a muy grosso modo, decae con el cuadrado de la distancia. Esto quiere decir entonces que en el caso de una placa de acero de dimensiones muy limitadas, su bulbo tiene una extensión muy pequeña. Por ejemplo, si nos vamos al caso más límite, por ejemplo, que la influencia ya sea aproximadamente del 5%, se habla de aproximadamente 5 veces el ancho. La placa es tan pequeña que su influencia no llega a los 2 metros, ¿okay?, en un caso muy exagerado. Entonces, estoy teniendo una relación esfuerzo-deformación al ir aplicando la carga gradual, ir midiendo las deformaciones y representar carga aplicada contra deformación, pero nada más de 1.5 a 2 metros por debajo de mi ensayo, o sea, de donde coloco la placa. Para una cimentación, como por ejemplo una losa, esto no es nada. ¿Okay? Para una zapata, de repente, dependiendo del tamaño, puede representar. ¿Qué es más aconsejable? Por ejemplo, podemos tomar una muestra de suelo no alterada, ¿ok?, de repente extraída mediante una calicata, en el caso de que sea subsuperficial, en el caso de que sea una exploración profunda mediante CPT con un muestreador de pared delgada, un tubo Shelby. Esta muestra la introducimos dentro de un anillo de carga, el mismo que se utiliza para el CBR, y en ese estado de confinamiento realizamos el mismo ensayo del edómetro, el mismo que se utiliza para el ensayo de consolidación, solo que sin la saturación. Se va colocando carga que va incrementando de manera gradual y vamos a obtener una curva esfuerzo-deformación. Pero esta curva presenta una característica muy importante, que está dada para una condición confinada, porque el anillo de carga, el anillo de acero, lo que hace es limitar las deformaciones ortogonales, es decir, tenemos la deformación principal, que vendría siendo la vertical, viene siendo una condición activa, la muestra trata de expandirse, pero tiene el anillo confinándola. Esto condiciona a que los resultados de deformación que obtenemos de este ensayo
son mayores a las deformaciones en campo libre, las deformaciones si no tuviésemos este confinamiento. Entonces suena como que, oye, entonces ¿para qué quiero esto? Resulta que el módulo de elasticidad que se determina con ese confinamiento es mayor al módulo de elasticidad real y se le conoce como módulo edométrico. Esto estaba hablando el día de ayer con mis estudiantes del Instituto CCIP y mencionamos que entonces había una manera de convertir este módulo edométrico en el módulo de elasticidad del suelo en condición libre. ¿Esto qué logra? Que no es para un valor único, o sea, no tengo un valor único de módulo de elasticidad, sino que puedo relacionar esfuerzos con deformaciones unitarias normalmente, y mucho más importante, disculpen que he representado es al contrario, mucho más importante que esto, es que puedo conocer el comportamiento de esta relación. Ocurre lo siguiente, si decimos que el módulo de elasticidad, a grosso modo, es la pendiente de esta curva, quiere decir que, por ejemplo, para este nivel de esfuerzo, si establezco el módulo secante, por ejemplo, esta pendiente sería E, pero si vengo a este rango de carga, la pendiente cambia, se reduce. Entonces tendríamos E1 y E2. ¿Cuál de los E corresponde al suelo? Ambos. Debido a que, a diferencia, por ejemplo, del acero, el módulo de elasticidad del suelo varía según el nivel de deformaciones. Es por ello que en muchos programas, como por ejemplo el Geo5, tenemos para introducir módulo de elasticidad constante y módulo de elasticidad variable. Ahora bien, ¿cuál sería lo más adecuado en caso de que tenga esto? Voy a mis cimentaciones. Por ejemplo, tengo una cimentación tipo con una carga P de 30 toneladas fuerza, un área cualquiera. Entonces determino el esfuerzo promedio que genera esta cimentación, es decir, P entre el área. Busco cuál es la zona de influencia, por ejemplo, esta vendría siendo D, y calculo la variación del esfuerzo vertical promedio en el punto medio, vale la redundancia, de este estrato, o de esta zona de influencia. Determino el esfuerzo vertical total, es decir, esfuerzo vertical, condición inicial, obviamente efectivo, más la variación del esfuerzo vertical promedio en esa zona, como si estuviese aplicando cálculo de asentamiento por consolidación primaria. Y con estos niveles de esfuerzo, puedo establecer, por ejemplo, un rango, ¿ok?, de carga típica, y con estos valores vengo acá, en base al rango que he determinado, selecciono y calculo el coeficiente, o mejor dicho, el módulo de elasticidad para esa cimentación a ese rango de carga. Esto no está muy bien definido desde el punto de vista normativo, si bien hay muchos textos no bibliográficos, sino de investigación que lo demuestran. Por lo menos hay un paper muy interesante de cómo se diseñaron las cimentaciones del Burj Khalifa, donde explican que ellos tuvieron que seleccionar un rango de aproximadamente 0,75 a 1,25 la carga de servicio para el chequeo de las condiciones tanto de rigidez como de resistencia, ¿okay?, tomando en cuenta también la oscilación del sismo, ese posible rango de carga típica. Entonces ya con eso yo puedo determinar el módulo de elasticidad del suelo para una condición de carga. Ok, tenemos un problema menos, ya conocemos un poco más de la información de mi suelo. Siendo sinceros, esto rara vez ocurre, es decir, no todos los proyectos se plantean llegar hasta este punto. Tiene que ser una estructura realmente importante o realmente costosa para que valga la pena hacer estos estudios. Lo que se hace habitualmente es que se aplica el ensayo SPT, se determina el número de golpes, este posteriormente es corregido según sea el tipo de suelo, sea N60 o N160 si es un suelo granular. Tenemos acá la corrección por energía incidente, que dependerá del tipo de equipo, la profundidad a la cual estemos en ese instante del muestreo, la longitud de las barras y el tipo también de acción que tenga el equipo, si es de acción simple, si es de doble torón, que corresponda. Y por acá tendremos el N160, que es la corrección por fricción sobre el muestreador. ¿Ok? Entonces, con esto tengo un amplio abanico
de correlaciones disponibles para convertir esta data en un módulo de elasticidad del suelo. Existe un amplio abanico de opciones, más bien a veces cuesta seleccionar con cuál irnos. Recordemos que también estas correlaciones dependen del tipo de suelos. Hay correlaciones para graves, correlaciones para arenas con finos, correlaciones para finos. También hay tablas de corrección a las correlaciones. Por ejemplo, bueno, esta ecuación se presenta para suelos secos. Entonces, cuando hay contenido de humedad, debe entrarse a esta curva y en base al índice de plasticidad y a la humedad del suelo se obtiene un factor de corrección. Algunos textos muy antiguos lo muestran. A fin de cuentas, obtenemos un módulo de elasticidad constante. Ahora bien, esto no es 100% inadecuado, ¿ok? Claro, depende del tipo de suelo. En el caso de un suelo muy plástico, irse con un módulo de elasticidad constante es una hipótesis válida en la mayoría de los proyectos, pero habría que estar atentos. Por ejemplo, debido a lo siguiente. Normalmente, cuando calculamos una cimentación superficial, calculamos la capacidad última, expresada, por ejemplo, en toneladas fuerza. Ya es el esfuerzo último que calculamos, por ejemplo, aplicando la metodología de BESIC por el área de la cimentación. Esta capacidad última podríamos decir que es factor de seguridad 1. ¿Ok? Cuando la carga es igual a esa capacidad última, ocurre la falla. ¿Ok? Esto es muy evidente. En esta condición está un poco intrínseco cuando se plantean las superficies de falla y el comportamiento de los efectos sobre los planos cortantes, que ocurre la cedencia del suelo entre comillas, porque según el modelo esfuerzo de formación del suelo, el comportamiento de este durante el esfuerzo cortante, ¿okay? Se asume que es rígido, plástico perfecto. ¿Okay? Eso quiere decir que las deformaciones por cortante son nulas. Nada más ocurre el asentamiento como deformación, que es el cambio volumétrico. No ocurre una deformación tangencial, eso es nulo. ¿Okay? Bien. Sabemos que la relación esfuerzo de formación del suelo no es lineal. Pero ¿qué ocurre? Que cuando pasamos este límite es donde empiezan a ocurrir cambios más notorios, ¿ok? El suelo tiene un comportamiento más plástico. No quiere decir que acá no ocurra, porque acá incluso el suelo es un material que puede llegar a experimentar deformaciones permanentes dependiendo del contenido de humedad. Pero se da que, por ejemplo, si esto es factor de seguridad 1, jamás vamos a diseñar una cimentación con esta hipótesis. Normalmente utilizamos, siendo esta la carga P, una carga mucho más pequeña, donde tenemos factor de seguridad 3. Observen que este eje está invertido. Es decir, mayor factor de seguridad quiere decir que la carga respecto a la capacidad última es más pequeña. ¿Okay? Por ejemplo, si la capacidad última puede ser 50 toneladas, o mejor dicho, vamos a colocar algo que genere números pares. 60 toneladas fuerza, si acá tengo factor de seguridad 3, estamos hablando de que acá la carga es de 20 toneladas fuerza. Estamos tan retirados hacia un margen de la curva que es mucho más sencillo plantear un modelo lineal. Y cuando hablamos de cimentaciones superficiales con FS igual 3, puede darse el caso de que incluso estamos hablando de un diseño con un factor de seguridad pequeño. Desde el punto de vista normativo, ese es el mínimo requerido. Pero, por ejemplo, para el cálculo de esta cimentación, debe tener un factor de seguridad de casi 20, porque el área proyectada es muy grande, la profundidad de desplante es importante y la carga es prácticamente nula. Entonces, con esa carga tan próxima a cero respecto al límite de carga, el comportamiento lineal es prácticamente está establecido, porque recordemos que esta curva podemos analizarla también como la suma de tramos rectos que varían según la zona donde nos indiquemos. Entonces estamos en un rango tan pequeño que podemos asumir un comportamiento lineal. ¿Okay? ¿Qué significa asumir un comportamiento lineal acá? Que entonces puedo hacer el símil de la rigidez de la cimentación con un resorte de magnitud constante. En caso de que no pudiese hacer esto, porque ya sea mi suelo o mis niveles de carga generan un comportamiento variable de la rigidez, algunos programas, por ejemplo, SAP 2000, no he revisado bien si el SAFE también lo hace, el SAFE tiene unas cuantas limitaciones en cuanto a este tipo de análisis,
y también el GeoFAB, que nos permiten introducir módulo de elasticidad variable. ¿Ok? Pusimos la curva esfuerzos de formación unitaria y el programa va calculando la rigidez de los resortes asociados. Ahora, punto importante, recordemos que el SAFE no es un programa de cálculo geotécnico, es un programa que nos permite modelar elementos área. ¿Ok? Es una limitación muy importante. Ahora bien, cuando colocamos los resortes en el SAFE o en el SAP 2000, esos resortes o ese balasto, ¿ok? No es una característica geotécnica, no es algo que sea, por ejemplo, arena suelta NSPT corregido K30. ¿Okay? Esto lo he observado en algunos estudios geotécnicos y es muy, pero muy peligroso. Se presume que el módulo de balasto es una propiedad del suelo, que depende nada más del SPT o del tipo de suelo que sea. Y lamentablemente no es así. El módulo de balasto es simplemente un artificio matemático para representar mediante un modelo físico o un modelo computacional el comportamiento que observaríamos en sitio, es decir, para simular. Cuando simulamos, lo que buscamos es generar un modelo económico que comporte cómo se comportaría la cimentación en sitio. Si esto no existiese, tendríamos que construir en otro sitio una cimentación a escala, colocar unos apoyos con unas cargas a escala, con un perfil construido bajo esa cimentación, aplicar las cargas y ver qué ocurre. Si eso no falla, entonces la cimentación grande no debería fallar con las correcciones, ¿ok? Como eso sería antieconómico y tenemos la capacidad de cómputo de nuestro lado, entonces utilizamos modelos basados en elementos finitos. Ahora bien, el coeficiente de balasto puede variar no solamente dependiendo del tipo de suelo, sino de la cimentación. Por ejemplo, algo que calculamos en el curso cuando planteamos, por ejemplo, una planta de cimentaciones, tenemos, por ejemplo, un conjunto de zapatas. Una pequeña zapata vista en planta. Tengo acá otra zapata vecina de diferentes dimensiones. Están ambas apoyadas sobre el mismo perfil. Cuando exportamos esto a SAFE, debemos asignar acá un balasto y acá un balasto 2. ¿Por qué? Debido a que estas dos cimentaciones presentan relaciones esfuerzo de formaciones diferentes pese a estar en el mismo suelo, porque manejan diferentes niveles de rigidez, perdón, de carga. Pero ya va, habíamos dicho que si estamos en el mismo rango de carga, o sea, dentro de un espacio tabulado, podría asumir la misma rigidez del suelo. Entonces, ¿por qué cambia el balasto? Porque una cosa es la rigidez del suelo y otra cosa es cómo el suelo responde. Ahora bien, ¿qué hace el balasto? El balasto lo que hace es extrapolar un comportamiento. Entonces, existen varias metodologías para calcular esto. Tenemos, por ejemplo, la ecuación de Bézic que determina el balasto del suelo, ¿okay? En función del módulo de elasticidad del suelo, el ancho de la cimentación, su profundidad de desplante y el módulo de elasticidad de la propia cimentación. Esta ecuación se utiliza a veces en zapatas, pero donde brilla más es cuando se calcula el balasto horizontal de un pilote, porque allí el pilote interactúa de manera directa, entre comillas, con cada estrato. En el caso de una zapata, por ejemplo, quedémonos con esta expresión y este punto en particular. Una zapata, pese a que son cimentaciones directas, porque transmiten los esfuerzos, o mejor dicho, la carga a través de esfuerzos distribuidos, por eso se conoce como cimentaciones directas, interactúa con la mayoría de los estratos de manera indirecta, por paradójico que suene. Digamos que tenemos acá la superficie del terreno y tenemos un perfil bajo esta cimentación. Por ejemplo, algo como esto, modelándolo de manera ideal. Supongamos que desde el punto de vista de las deformaciones, la zona de influencia D incorpora estos tres estratos. Ahora bien, ¿cuál de estos caballeros, cuál de estos tres estratos va a ser el que defina mi módulo de elasticidad a la hora de realizar el cálculo? Alguien muy avispado, como decimos acá en mi país, podría decir, bueno, calculamos el módulo de elasticidad promedio en función de la longitud parcial de cada estrato, L1,
L2 y L3. ¿Correcto? Suena algo lógico. Hay un pequeño inconveniente. Cuando calculamos asentamientos, y esto se evidencia mucho cuando aplicamos metodología de Hart o aplicación de la ley de Hooke, los primeros centímetros de suelo son los que más se asientan. ¿Ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, si tomamos una zona de longitud L, siendo L igual a 1 metro, tomamos el primer metro debajo de la cimentación y tomamos el segundo metro, acá puede ser que el asentamiento sea 1 centímetro y acá el asentamiento puede ser 0.5 centímetros, aunque fuese el mismo suelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la variación del esfuerzo vertical, según las líneas isóbaras, hace que cada estrato participe en menor medida que el estrato por encima. Es decir, conforme más nos acercamos a la cimentación, más participa el módulo de elasticidad de un suelo. Conforme más profundo está, menos participa. Entonces, habría que ponderar no solamente la longitud parcial, sino la variación del esfuerzo vertical. Entonces ya esto se va tornando complejo. Entonces, podemos aplicar una metodología más precisa. Y esta es determinar lo que queremos determinar, dicho de otro modo. ¿Qué estoy haciendo con el balasto? Quiero colocar mi cimentación sobre un resorte, o una cama de resortes, mejor dicho, que cuando se le apliquen las cargas del modelo, esto me represente lo que va a ocurrir en sitio, ¿verdad? ¿Qué pasa si de repente yo con estas mismas cargas, que ojo, son las que debería estar empleando en mi proyecto, eso sí, en condición de servicio, porque todavía no estamos diseñando la cimentación. Si tomo esta carga en condición de servicio, que es como normalmente calculamos los asentamientos, vengo con mi cimentación y calculo yo mismo las deformaciones. Por ejemplo, si este es mi perfil, determino la zona de influencia D, calculo en función de los que se intersecten el asentamiento de todo el perfil, ya sea por una metodología muy sencilla como la de Hart, o ya sea con una metodología más sofisticada, como por ejemplo la de Schmerman, o la de Menipoulos, o la de Terzaghi basado en el factor de influencia unitario. Y si yo sé que para esta carga obtengo un asentamiento ST, asentamiento total del perfil, puedo plantear yo mismo la relación esfuerzo-deformación. Digo que el esfuerzo Q entre el asentamiento es ese resorte. Como estoy dentro del rango elástico, porque estoy asumiendo que estoy a una relación de esfuerzo, mejor dicho, capacidad-demanda muy baja, entonces, dicho de otro modo, estoy dentro de este rango que habíamos mencionado, si esto era factor de seguridad 1, puedo asumir que este resorte K se mantiene más o menos válido de allí hasta cierto rango. Entonces, tomo este K que he calculado con los esfuerzos aplicados a la cimentación, su peso propio y el perfil, utilizando metodologías analíticas de toda la vida, de geotecnia, calculo el resorte y se lo aplico a la cimentación. Entonces, cuando coloque ese modelo en SAFE, si las cargas coinciden, debo observar las mismas deformaciones que he obtenido en mi cálculo de asentamiento. ¿Okay? ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, que podemos utilizar la metodología que más se ajuste a nuestro caso. O sea, podemos utilizar Schmerman, podemos utilizar Jambu, la ecuación que más se ajuste. En segundo lugar, nos permite jugar con el mejoramiento. Por ejemplo, algo que había mencionado, el suelo cemento. Es una práctica muy habitual colocar rellenos de este tipo de naturaleza al fondo de una zapata o una losa. Normalmente no se toman en cuenta o no sabe cómo hacerse. En el caso de que nuestro relleno esté tipificado, ¿qué quiere decir esto? Que hagamos hecho una batería de ensayos para poder determinar ángulo de fricción interna, módulo de elasticidad, módulo de Poisson de nuestro relleno suelo cemento. Esto se hace mediante el ensayo del edómetro. Determinamos, por ejemplo, o realizamos, mejor dicho, el ensayo del Proctor, obtenemos el porcentaje,
la humedad de compactación de ese suelo. Luego, con esa humedad de compactación, realizamos ensayos de dosificación. Preparamos muestras con diferentes dosis de cemento, con el contenido óptimo de humedad. Chequeamos luego haciendo un ensayo edométrico y construimos las curvas de esfuerzo de formación. Con esas curvas de esfuerzo de formación, entonces luego construimos una segunda curva, que es dosificación de cemento en peso contra módulo de elasticidad. Utilizamos el módulo de elasticidad en función del rango de esfuerzos que vamos a manejar, entonces cada dosificación tendría un módulo de elasticidad asociado. Cuanto mayor sea la dosificación de cemento, obviamente el módulo de elasticidad crece, pero va a tener un cierto límite. Entonces, en función a nuestros requisitos de rigidez y también del presupuesto, porque ojo, hacer un relleno de esta naturaleza es costoso. Por ejemplo, para la cimentación que se está planteando, el 8% de la dosificación de cemento para esas dimensiones, tomando en cuenta algunas cosas que no se rellenan porque van algunos elementos de cimentación o ciertas cosas que hay que plantear en el fondo de la losa, ese 8% de dosificación equivale casi a una tonelada de cemento. ¿Ok? Entonces, es importante también limitar o ser realistas desde el punto de vista económico. Entonces, en función de una dosificación, puedo cortar esta curva que se plantea, obtener el módulo de elasticidad, y si, por ejemplo, como este caso, tengo que me limitan los asentamientos, puedo calcular los asentamientos con el módulo de elasticidad que he obtenido acá. Observo si, por ejemplo, mi límite es asentamiento máximo, oye, no alcancé el asentamiento con esta dosificación, por ejemplo, del 5%. Tengo dos opciones. Incremento el espesor del relleno o incremento la dosificación. Empiezo a hacer un estudio de costo. Seguramente puede ser, dependiendo ya de la dimensión que tenga actualmente el relleno, incrementar el relleno un poco más. Es decir, si esta es mi zapata, disculpen que no es muy ortogonal, el espesor de este relleno por debajo de la zapata. ¿Ok? Entonces, allí debo empezar a hacer un estudio de costos, de ventajas, si de repente puede ser más costoso incrementar la dosificación para esta altura que ya tengo, pero el mantener la dosificación y excavar más de repente supone más riesgos, el suelo tiene riesgo de que se colapse, no cuento con equipos para hacer la excavación se hace a mano, o sea, y ahí entran ciertas consideraciones. El punto es que llegamos a un equilibrio. Dependiendo de nuestras condiciones, elegiremos altura del relleno, dosificación que nos permitan cumplir nuestros requisitos. En caso de que hagamos el relleno por eso, hay ocasiones donde el relleno se hace por hábito constructivo para generar una superficie homogénea sobre la cual colar la cimentación o para permitir una distribución más homogénea de los esfuerzos o cualquier otro parámetro, de repente para colocar un material un poco más impermeable por debajo de la cimentación para que la cual no se acumule bajo esta y el concreto no esté húmedo de manera constante. ¿Ok? Hay múltiples interpretaciones. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, con esta metodología puedo considerar eso. Por ejemplo, acá tengo la cimentación que se está planteando actualmente. Tengo acá el espesor de relleno y tengo los perfiles de suelo por debajo. Si planteo una relación de esfuerzos para determinar, por ejemplo, la zona de influencia o utilizo un criterio como 2,5 veces B, dependiendo del tipo de cimentación también, del nivel de esfuerzos o lo conservador que desee ser. Si utilizamos una distribución sería, por ejemplo, una relación, el 10% de la variación, que la variación del esfuerzo vertical sea el 10% del esfuerzo vertical geostático, o bueno, definiendo una vez la zona de influencia, calculo el asentamiento de este perfil. Entonces, caracterizo esto de acá, esto sería módulo de elasticidad del suelo de mi relleno. Tendría este primer estrato H relleno, tendría un segundo suelo, H1, módulo de elasticidad del suelo 1, y un segundo estrato de suelo, que en realidad vendría siendo el tercero para mi proceso de cálculo, con H2. Con esta data y la carga, entonces puedo calcular el asentamiento. La ventaja que esto tiene, entonces como hemos dicho, puedo simular mejor el comportamiento. Segunda gran ventaja, también puedo determinar asentamientos en múltiples etapas. Dependiendo del tipo de suelo, puede ser que requiera
chequear el comportamiento esfuerzo de formación en más de una etapa. Por ejemplo, en las arcillas tenemos asentamiento por consolidación primaria. Quiere decir que primero la arcilla experimenta un cambio volumétrico inmediato, teoría de Jambu, asentamiento de arcillas saturadas pero en condición inmediata, y luego conforme pasa el tiempo ocurre el drenaje de presión de poros para una misma carga, incrementa el asentamiento hasta que se alcanza un asentamiento igual al asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria. Eso no se da de manera instantánea, entonces quiere decir que a lo largo del tiempo la losa va a ir acumulando deflexiones. Yo debería chequear ambas condiciones, ¿ok? Entonces son cosas a tomar en cuenta. Entonces ya eso viene siendo desde el punto de vista de la losa propiamente dicha. Ahora bien, en el caso de, por ejemplo, colocar las vigas de riostra, debería también considerar las vigas de riostra como parte de la estructura que soportaría. Normalmente esto no lo hacemos porque les decimos que la viga de riostra no es una cimentación. Pero en este caso tenemos la carga, va a hacer que la viga flecte y el flectar va a comprimir el suelo. Entonces deberíamos cargar el módulo de elasticidad de ese elemento. ¿Okay? O mejor dicho, el módulo de balasto de ese elemento. Entonces, ¿qué haríamos acá? Podemos interpolar con el módulo de elasticidad de la losa, en el caso de que el perfil sea similar, la viga sea relativamente ancha y no sea, que se parezca un poco a la cimentación. ¿Okay? Simplemente se dice, bueno, si esta cimentación tenía estas dimensiones, con algunas ecuaciones, se convierte a un balasto equivalente, ¿ok? Por así decirlo. O segunda opción, calculamos desde cero el balasto de la viga. Calculamos asentamientos según la metodología de Hart, pero ahora suponemos una franja de carga de longitud infinita, de ancho nulo, ¿okay? Esos casos típicos que estudiábamos en pregrado, con la carga que absorbería la viga de riostra. Calculamos el asentamiento con esa carga, entonces calculamos el resorte lineal. ¿Okay? Entonces, simplemente colocaremos en nuestro modelo la viga de riostra sobre unos resortes lineales, la losa sobre unos resortes distribuidos en área. Realizamos el análisis y observamos la distribución de carga. Hasta acá estaría todo relativamente bien, ¿ok? Sin embargo, en el análisis de esa propuesta resultó evidente que la presencia de las vigas de riostra, como mencionamos, aliviaba carga de algunos sectores. Eso quiere decir entonces que salían a relucir las deformaciones diferenciales. Entonces, una solución, y era para ya demostrar al cliente que de verdad no era viable esta alternativa, porque ya desde el punto de vista de la ingeniería civil, diríamos, siguiente, ya esto se está complicando mucho, entre más se complica una propuesta, más variables entran en consideración, más impredecible es su comportamiento. Entonces, ¿qué fue la siguiente opción? Mantenemos las vigas de riostra, pero en las zonas donde no están las vigas de riostra, tenemos que colocar unos micropilotes hincados. Dicho o representado de manera gráfica, quiere decir, disculpen que me he regresado un poco, en estas zonas, por ejemplo, entre el eje A y el eje B, entre el eje D y el eje F, y allá por el eje H, habría que colocar o minar esto de micropilotes. Incluso acá en las primeras figuras pueden evidenciar que están presentados estos. También hay un pequeño desnivel por acá, pueden observarlo, porque como esto está, esta parte está por debajo del suelo y aquí se maneja un voltaje importante, entonces hay que colocar una pendiente para el drenaje de agua en caso de inundación. Por eso está aquí incluso esta tubería, simplemente para la chique. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se comportaría esa relación esfuerzo de formación? Y ahí entramos en un terreno más complejo porque ahora no estamos hablando de una losa con un comportamiento predominantemente flexible o un análisis flexible, sino que le estamos sumando otra capa de complejidad. Ahora estamos hablando de una losa con pilotes, o bueno, micropilotes en este caso. Desde el punto de vista geotécnico, desde el punto de vista de capacidad, este análisis se tornaría más complicado. Es decir, el determinar la relación capacidad última, combinación de cimentación, es muy complejo en esa iteración, ese tipo de cimentación combinada.
porque el pilote interactúa con los otros pilotes en torno a él, perdiendo resistencia, los llamados efectos de grupo, pero a su vez también interactúa con la losa. Entonces ya allí tenemos muchas interacciones cruzadas, pilote contra losa, losa contra pilote, porque hay que estudiarlo en los dos sentidos, y observar cómo también se distribuye la carga. Pero desde el punto de vista de los asentamientos es mucho más sencillo, afortunadamente. Y especialmente para este tipo de cimentación. Verán, los micropilotes son elementos de sección transversal pequeña. Su ancho o su diámetro no sobrepasa los 30 centímetros. En este caso, se presentó un micropilote de unos 10 a 15 centímetros de diámetro, bastante pequeño. Bueno, 15 centímetros, el que se conservó finalmente. Este iba a estar realizado con una tubería circular de acero estructural, un perfil tubular común y corriente, de 5 milímetros de espesor, el cual se le iba a colocar en soldadura una punta cónica, ¿ok? Se iba a rellenar de concreto y se le iban a colocar unas barras de media pulgada para poder empotrarlas dentro del concreto cuando se realice el colado. Obviamente esto habría que descabezarlo. ¿Cómo se habría calculado? Recordemos que los pilotes tienen dos mecanismos para absorber carga. La punta y también alrededor de su fuste, lo que es o la fricción o la adherencia. Ocurre que en los micropilotes la punta suele ser dejada de lado a menos que estemos en roca y con una longitud de empotramiento de 6 veces el diámetro. Caso contrario, sabemos que eso va a fallar por punzonamiento, es un suelo poco competente y la capacidad no va a contribuir en gran parte. ¿Ok? Podemos decir entonces que esto es algo que va a trabajar por fricción, pero ya va, si me están diciendo que no me importa a nivel de resistencia, porque ya la losa tenía un factor de seguridad igual a 20, ¿para qué me importa cómo se está absorbiendo la carga en el pilote? Verán, el asentamiento en pilotes, algo que mucha gente no calcula porque quieren preasumir que los pilotes no sufren asentamiento, cosa completamente falsa. El asentamiento de un pilote tiene componentes, o sea, cuando hablamos de un pilote aislado, cuando es un pilote dentro de un grupo, hay unas consideraciones adicionales. El asentamiento inmediato se compone como asentamiento 1, 2 y 3, o sea, tres partes. La primera es el asentamiento causado por la deformación axial del propio pilote. Tenemos un elemento que aún siendo un pilote grande es relativamente esbelto. Podemos tener un diámetro ya sea de 80 centímetros, pero un largo de 20 metros, 15 metros, es un elemento muy esbelto. La segunda componente, que es el asentamiento bajo la punta del pilote. Tercer componente, que es el asentamiento alrededor del fuste del pilote, el arrastre que ejerce el pilote al suelo contiguo cuando se desplaza dentro de la masa de suelo. Esto lo definimos un poco más a fondo, tenemos también la bibliografía en el Brajadaf, pueden encontrar esto descrito de manera un poco más discreta. Lo importante es que acá entra en juego cómo absorbe carga el pilote, porque, por ejemplo, acá toda la carga que llega al pilote lo comprime. ¿Okay? O sea, si el pilote absorbe 10 toneladas de parte de la superestructura, 10 toneladas comprimen ese pilote como elemento estructural. Es un elemento que se deforma. ¿Okay? Ahora bien, cuando calculamos el asentamiento por punta y el asentamiento a lo largo del fuste, entran otras consideraciones. En clase me gusta representar esto mediante una tubería. Supongamos que en lugar de una tubería, en lugar de un pelote, tengo una tubería de 4 pulgadas de diámetro. Tenemos acá la carga P, digamos que es un volumen de agua. Si esta tubería es continua, por continuidad, la misma carga o el mismo volumen de agua se extrae por el otro extremo, ¿correcto? Sin embargo, si me doy a la tarea de realizar orificios a lo largo del fuste de la tubería o de su superficie, voy a observar lo siguiente, que conforme ingreso agua o carga por esta punta, ocurre un escape conforme se desplaza. Entonces, en lugar de observar la misma carga o el mismo volumen de agua P en el otro extremo, voy a observar un volumen P2. Y acá voy a tener una pérdida que si logras la integrase sobre la superficie obtendría una pérdida, un volumen P1, tal que P1 más P2 sean iguales a P. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de un pilote, parte de la carga se pierde
por la fricción en el fuste o la adherencia y la otra parte llega a la punta. Si hacemos el diagrama, por ejemplo, carga axial sobre el pilote contra profundidad, Z contra P sub I, observaríamos que partimos de P, la carga que inyecta la superestructura, y decrece hasta llegar a P2, ¿ok? La carga que llega. Esta carga P2 es la carga que aplica la punta del pilote en condición de servicio. Y este delta, ¿ok? Viene siendo la carga que absorbió el fuste del pilote en condición de servicio. Por temas de desplazamiento de resistencia, casi siempre la superficie del pilote, o sea, el fuste, falla antes que la punta. Eso quiere decir que en gran cantidad de casos, este delta equivale a la capacidad última del pilote por fricción. Por lo cual, el pilote en condición de servicio tiene la capacidad última fricción, pero la capacidad por punta está en condición de servicio, no se consume del todo, queda en reserva. ¿Ok? Con esta distribución de carga, que debo calcularla en función de la capacidad última, quiere decir, debo calcular la capacidad última del pilote, puedo saber cuánta carga se va a la fricción y cuánta carga se va a la punta. Con esta distribución de carga, entonces vengo y calculo los asentamientos, ¿okay? Las tres componentes. Pero resulta que como estamos en un micropilote que no está hincado en roca, ni tiene ese empotramiento de 6 veces el diámetro, la componente 2 se torna nula, porque no estamos considerando carga en la punta. Entonces vamos a tener que vamos a únicamente tener asentamiento componente 1 más componente 3. Además, como no estamos trabajando por punta, la capacidad última del pilote es igual a la capacidad última por fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo relacionar la carga última del pilote contra las deformaciones del pilote y obtener un resorte puntual. ¿Okay? Así como lo hice para la losa, lo hago para el pilote, pero acá en lugar de ser un resorte distribuido, es un único resorte. Entonces tendría, por ejemplo, el fondo de mi losa con el resorte distribuido K1, que es el que calculé anteriormente, calculando el asentamiento sobre la losa, pero en los puntos donde voy a colocar los micropilotes, tengo unos resortes puntuales K2 que van a tener una rigidez mayor. El balasto de estos pilotes es mucho más elevado, porque el pilote, para la proyección en planta que tiene dentro de la estructura, tiene una proyección contra el suelo muy importante. Es decir, el perímetro del pilote expuesto contra el suelo es mucho mayor que el perímetro de este punto infinitesimal expuesto contra el suelo. Esto quiere decir que es como que le estemos colocando unos puntales allí a la estructura. Entonces, debo disponerlos de tal manera, de tal longitud, que me permitan equilibrar esa distribución de deformaciones no homogénea que estoy observando. Entonces acá ya empezamos con un proceso de iteración porque debo preferiblemente atravesar el relleno porque busco suministrar carga a estratos más profundos para incrementar la rigidez en esos puntos y al mismo tiempo lograr una distribución fácil de construir y también económicamente viable, ¿ok? Y que genere un efecto apreciable. Por ejemplo, en este caso tenemos unas condiciones muy estrictas sobre lo que se podía y no se podía hacer en el sitio. Entonces, los pilotes planteados se van a hincar hasta unos 2.5 por debajo de la losa o hasta el rechazo, en caso de que ocurriese antes. Y vamos a utilizar una especie de método alternativo utilizando un retroexcavador con este accesorio para colocar un martillo neumático, el micropilote, hablando un poco desde el punto de vista constructivo. Si bien recordamos que era una tubería de acero estructural con una punta de fundición o de soldadura, se le iba a colocar en este extremo una camisa con un tubo de mayor diámetro. Para reforzarlo, acá se coloca un dado de madera para introducir un elemento que no tenga tanta restitución, es decir, para que a la hora del impacto la punta del pilote deforme el dado de madera y no sea el pilote el que sufra distorsiones o que el concreto sufra mucho daño. Una vez hincado esto, entonces se produce a descabezar el pilote, se corta la tubería en cierta porción, ya sea con un esmeril o con acetileno, oxicorte, se rompe el concreto para exponer lo más posible el acero de refuerzo. Recordemos que el pilote también como tal debe estar
empotrado una cierta longitud dentro de la fundación para un tema de transferencia horizontal. Anclamos el acero y desde el punto de vista de construcción ya esta propuesta estaría lista. Si bien pueden observar que para satisfacer al cliente habría que hacer cosas mucho más complicadas, debido a que, primero, esto es costoso, demora mucho tiempo, y todo porque simplemente estamos confiando en unas vigas de riostra que a fin de cuentas no sabemos si van a poder soportar esa carga que se le está colocando, porque también hay que chequear las vigas de riostra, porque están absorbiendo carga, son cargas puntuales, por lo tanto incrementamos la solicitud a momento. Habría que chequear eso también. Desde el punto de vista de los resortes K, habría que recalcularlos, los K de la losa. Pueden observar que entonces la capacidad de la losa o el esfuerzo sobre la losa se ve modificado. Por ejemplo, habíamos dicho anteriormente que el balasto de la losa sería la carga actuante sobre la losa P entre el área entre el asentamiento de la losa, ¿correcto? Pero acá la carga sobre la losa se disminuye porque parte de la carga se va a los pilotes. Como los pilotes tienen una sección transversal muy pequeña, por ejemplo, se establece en la bibliografía que la falla de una cimentación profunda o de una cimentación tan esbelta como un pilote ocurre por punta cuando el pilote alcanza el 10% de la deformación, perdón, el asentamiento alcanza el 10% del diámetro del pilote. Pero desde el punto de vista de las fuerzas de fricción y adherencia, el asentamiento para que se alcance la capacidad última es del 2 al 3% del diámetro del pilote. Entonces, para un pilote, por ejemplo, de 15 centímetros de diámetro, el asentamiento para que se alcance su capacidad última por fricción es muy pequeño. Entonces podemos considerar de una vez que el pilote ha fallado. Entonces, a grosso modo, podríamos decir entonces que la carga sobre la losa es igual a P, la carga del peso propio, los equipos, los operadores, menos la sumatoria de la cantidad de pilotes que tengamos, ¿okay? Por ejemplo, si tenemos 12 pilotes, 18 pilotes, por la capacidad última de esos pilotes, por fricción, obviamente, entre el área. Entonces, de ese modo tendremos la carga distribuida de la losa, calcularíamos nuevamente los asentamientos, calculamos nuevamente el balasto de la losa, y con la carga última de un pilote, ¿okay? Con sus asentamientos propios calculamos esos resortes K2 y de una vez entonces ya podemos realizar el análisis. Bien. Ahora, bueno, antes de atender sus dudas, disculpen. La solución que como ingeniero civil he planteado, claro, es un poco difícil porque planteárselo a especialistas de otra área, ¿okay? No es por desmerecerlo, simplemente que de repente están más habituados a otros temas, ha sido al muro de contención, obviamente, colocarle ventanas por donde atraviesen la viga de riostra. La viga de riostra tendría un margen de 1.5 centímetros por encima, por debajo y a cada lado, cosa que, por ejemplo, en el caso de asentamientos de la estructura existente o de la estructura nueva, o en caso del sismo, tengan margen para que cada quien se mueva por su cuenta. De esta manera, entonces, no hay interacción alguna entre las dos estructuras. No hay contribución, quiere decir el asentamiento máximo incrementa, pero el asentamiento diferencial disminuye. Además, no tengo ese componente de cómo va a afectar el comportamiento dinámico de la estructura a la hora de un sismo a esta fosa, porque el comportamiento dinámico de la fosa es despreciable, pero si metemos el desplazamiento inercial de la superestructura del edificio ya existente, allí sí va a haber comportamiento dinámico importante. Entonces, eso añadiría más capas de complejidad en lugar de facilitar el diseño. Otro punto importante, antes de finalizar, observemos por acá, este es el modelo de SAFE del análisis de la losa de fondo. Observemos que hay una distribución de presiones que no es del todo homogénea, y esto es porque en esta cara el muro de contención, valga la redundancia, contiene suelo. El muro contiene el suelo por la excavación. De este lado tenemos el sótano existente. Como colindan, no hay esfuerzo horizontal de ese lado. Acá tampoco hay esfuerzo horizontal
porque de cada lado vienen unos túneles, por así decirlo, que trae cableado para que entren a esta fosa. Entonces, la única cara que presenta empuje lateral es la cara externa de la fosa en el sentido norte, y también hay un pequeño momento aplicado en torno a este lado debido a la pequeña excentricidad de la carga presente. ¿Bien? Entonces este modelo no presenta la última versión, pero por ejemplo, si solicitamos las deformaciones para la condición de servicio, podemos observar que, por ejemplo, el punto de menor deformación presenta un asentamiento de 1 milímetro, un poco más de 1 milímetro, mientras que el punto que más se asienta es de 2.7 milímetros. Ahora bien, hablar de 2.7 no es muy representativo porque es un extremo donde ni siquiera está el equipo. Más representativo sería hablar, por ejemplo, de 2.5 milímetros. Quiere decir que la diferencia es de 1.4 milímetros en unos aproximadamente 7 metros. O sea que desde este punto de vista ya la condición ha sido satisfecha. ¿Okay? El límite era 2 milímetros en 10 metros, estamos reportando 1.4 en 7 metros. ¿Okay? De asentamiento diferencial. O quizás sería un poco más sencillo representarlo de manera de distorsión angular, dividiendo ese delta entre la distancia. Lo que pasa es que sería un número tan pequeño que de repente citarlo sería más complicado. ¿Okay? Aunque normalmente en la bibliografía se cita como distorsión. ¿Bien? Por favor, coméntenme sus dudas, si tienen algo que deseen compartir a través del chat. Muchas gracias a Emel, que nos escribe allí a través del chat. Sí, realizamos cursos en línea. El Instituto CCIP organiza cursos. Tenemos uno que trata especialmente todo el tema referente a cimentaciones, no solamente superficiales. Tenemos cimentaciones aisladas, cimentaciones continuas, sean losas, sean zapatas combinadas, y también cimentaciones profundas. Tratamos todo este tipo de casos, no solamente explicando las teorías como siempre lo vemos en clase, sino también tratando de darles un enfoque un poco más práctico. Algo que me canso de repetir es tratar de plantear un flujo de trabajo eficiente, que genere resultados confiables, pero que tampoco vayamos a morir en el intento, porque sabemos que, siendo realistas, o sea, sé que a todos nos ha sucedido, el día a día tenemos tantos proyectos acumulados, tenemos tantas cosas que hacer, que de repente ser tan precisos en algunos casos es imposible, ¿okay? Se nos atrasarían todos los proyectos. Entonces tratar de hacer un flujo que, bueno, para una zapata de estas dimensiones, para este tipo de suelos, tengamos un poco más realistas, vamos a simplificar esto. Y por otra parte, bueno, este proyecto es más complejo, vamos a atacarlo con todos los hierros, ¿ok? Ok, gracias por allí esos comentarios. Atendiendo otro comentario por acá. Cuando habla del asentamiento, asumo que los comparo con el tema geotécnico y los efectos de impedancia fueron esenciales considerarlos. Y la interacción sobre la estructura fue necesaria o no hacerla. Okay. Para este caso, el tema de la interacción solo estructura, para este caso en particular, no fue importante. ¿Okay? Porque los equipos no son reciprocantes, o sea, una interacción, por ejemplo, a nivel de vibraciones, y a nivel del sismo, hay un tema muy interesante. Las funciones de impedancia se calculan, o bueno, se determinan según propiedades del suelo, zona debilitadas, propiedades del suelo, módulo de cortante máximo y el aproximado, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que las funciones de impedancia se evalúan para el periodo del primer modo de vibración. Pero si tenemos una estructura que es un sótano, su periodo de vibración está igual a cero porque la aceleración corresponde con la del terreno. Entonces no podemos aplicar interacción porque realmente la interacción viene de lo que ocurre de arriba de la superestructura, cómo eso se mueve y el efecto que tiene en ambos sentidos, el feedback que ocurre entre cimentación y superestructura, cómo uno afecta a la otra. Entonces realmente no tendríamos cómo entrarle a la interacción para este caso. ¿Okay? Adicionalmente, prácticamente todo el diseño está desde el punto de vista estático. Entonces, adicionalmente, cuando aplicamos un análisis mediante SAFE, cuando se hace un análisis con resortes, es un análisis
pseudoestático porque es prácticamente estático equivalente, ¿ok? Asumimos unos resortes de magnitud constante, simplemente para determinar los asentamientos máximos desde el punto de vista geotécnico, como indicas. Podemos incorporar las cargas del sismo, pero no hay contenido de frecuencia ni de periodos que nos hable de degradación del suelo, ¿ok? Muchas gracias acá por sus comentarios. Permítanme leer otra duda por acá, otro comentario. En sistemas combinados de albañilería en una dirección y pórticos en la otra, ¿qué tipo de cimentación y sobredimensionamiento, imagino que se refieren a sobredimensionamientos, serían apropiados? Ok, en este tipo de casos habría que evaluar. Normalmente cuando, por ejemplo, en etapas consideramos un empotramiento en la base, solemos asumir que ya el tema de los desplazamientos diferenciales está bien tratado. ¿Okay? Eso es lo que sucede cuando colocamos un empotramiento en las bases del modelo. Sabemos que lo que ocurra abajo ya se da como un conjunto. Por ejemplo, algo que de manera indirecta viene asociado con esta pregunta: ¿por qué colocamos vigas de riostra? Las vigas de riostra no se colocan para controlar asentamientos. De manera secundaria se colocan para absorber los momentos que afectan a las cimentaciones, pero de manera más directa su principal propósito es formar un diafragma rígido al nivel basal, ¿ok? Porque no podemos confiarnos únicamente del confinamiento del suelo, porque como hemos hablado, cuando entra la interacción sobre la estructura, cada cimentación en función de sus dimensiones tiene una zona debilitada en torno. Permítanme representar esto gráficamente. Si por ejemplo tenemos una zapata por acá, la zona debilitada es una zona que se ve más que todo desde el punto de vista horizontal, que es donde debido a los desplazamientos de esta zapata, el material, recordemos que el suelo no es un material muy dúctil, entonces su comportamiento histerético es pobre, entonces los ciclos alternantes hacen que ese suelo vaya perdiendo resistencia y rigidez. En el caso de las zapatas, la zona debilitada no está tan debilitada de forma paradójica, porque las deformaciones horizontales de una zapata son muy pequeñas, porque es un elemento que tiene una gran área horizontal respecto a su carga, igual en las losas. En los pilotes ocurre lo contrario, la carga es muy importante, las secciones transversales son pequeñas y los desplazamientos horizontales tienden a ser inelásticos, por lo tanto, el coeficiente de pérdida de rigidez es mucho más importante. ¿Okay? Ahora bien, volviendo a la duda. Tomando esto en consideración, dado que tienes dos sistemas ortogonales, dependiendo de la condición, puede ser necesario o una losa de cimentación o cimentaciones continuas. No he calculado, para ser sincero, estructuras de albañilería, porque en mi país no se contempla en los códigos la mampostería estructural, ¿ok? Lamentablemente todavía no se ha estirado el código en ese sentido, pero por la naturaleza de tu sistema, lo que yo haría sería en la dirección de los pórticos, por ejemplo, que fuese esta, disculpen que el dibujo es un poco somero, colocaría cimentaciones combinadas de esta manera. ¿Ok? Y enlazaría obviamente con la cimentación vecina, ¿okay? Con la columna vecina. De esta manera trato de formar ese diafragma rígido para tratar de compatibilizar deformaciones. En el caso de que sobredimensionamiento sería requerido, sería recomendable, por ejemplo, la bibliografía habla de factores de seguridad mínimos de entre 2 y 4. Claro, entre mayor incertidumbre, mayor debería ser el factor de seguridad. Por ejemplo, el código peruano, el E050, habla que para condiciones estáticas, factor de seguridad mínimo de 3, para condiciones de seguridad, para condiciones dinámicas del sismo, 2.5. ¿Ok? Factores de seguridad mínimos. Bien. Muchísimas gracias. Por favor, coméntenme si tienen alguna otra duda. Ok, muchísimas gracias por participar, por acompañarnos. Muchísimas gracias al Instituto CCIP por esta oportunidad, por fomentar estas iniciativas. Espero hayan disfrutado la clase, ha sido una experiencia bastante grata.
Gracias por su participación a través del chat. Espero podamos compartir en otra ocasión. Tengan todos feliz noche. Saludos. Gracias a ustedes.